Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos y estés al tanto de nuestro querido país El Salvador. Bueno, señores, ahora bien, seguridad ha permitido la ejecución de magnos eventos en El Salvador. La transformación que ha tenido El Salvador en materia de seguridad desde la llegada del presidente Nayib Bukele ha posicionado al país como un referente para el desarrollo de eventos de índole internacional. El clima de seguridad que se vive en El Salvador desde el 2019 ha permitido que el país sea un referente para que puedan desarrollarse eventos de índole internacional o mundial, lo cual potencia el turismo y la economía. Solo en el 2023 se han desarrollado varios eventos deportivos, entre ellos más de 5 campeonatos del sur, así como el concurso de belleza Miss Universo. Las autoridades aseguran que la desarticulación de las pandillas y la toma de control para las fuerzas de la seguridad es lo que ha debilitado la violencia en El Salvador y ha permitido que se destaquen los aspectos positivos que tiene el país: cultura, sus paisajes, sus playas, su gente, entre otros aspectos. Al presidente de la República, Nayib Bukele, asegura que la ejecución de este tipo de eventos son oportunidades que tienen al país para demostrar al mundo la transformación que ha tenido El Salvador. Las autoridades han reiterado que la evolución de El Salvador ha potenciado, entre otros sectores como la economía, el turismo, la educación y la nula violencia que ahora existe. También ha permitido que este sea el cuarto país más crecimiento turismo en el mundo, en el destino que más ha crecido en todo el hemisferio occidental, según la Organización del Turismo OMT. A medida que se va corriendo el tiempo y vamos ejecutando el plan control territorial, se va consolidando cada día más esa paz y esa tranquilidad que el pueblo deseaba. Y eso es lo que permite que los demás sectores del país comiencen a desarrollar todos sus planes, han dicho el ministro de Defensa René Merino Monroy. Durante la transmisión en vivo de la coronación de edición número 71, desarrollada en Estados Unidos, el sábado 15 de enero, el presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador sería la sede para el certamen del 72 Miss Universo para miembros de este mismo año. El país fue el escenario de primera vez de este importante evento internacional el 19 de julio de 1975, cuando fue celebrada la 24 edición y tuvo como escenario principal el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador. Mismo lugar fue adaptado por el gobierno para desarrollar Miss 2023. Cuando Bukele anunció el desarrollo de este evento, reiteró que El Salvador es un país lleno de belleza. Tiene las mejores playas del mundo para surfear, imponentes volcanes, exquisito café, y ahora se ha convertido en el país más seguro de América Latina. El Salvador está cambiando y queremos que vengan a vivirlo, dijo. El gobierno se preparó para ofrecer eventos de calidad mundial. Algunos involucrados de dicho certamen de belleza, como la ex monarca Ronnie Bonney, Nola y Gabriel, y el productor ejecutivo de Miss Universo Nick Teplis, fueron los primeros en visitar El Salvador. Teplis elogió El Salvador como sede de Miss Universo 2002. El Salvador es un destino perfecto para turistas y familias. Además, destacó de la seguridad. Las delegadas pudieron conocer diversos atractivos turísticos y probar rico café y pláticos típicos sin ningún incidente.
los 19 Juegos Centroamericanos y Caribe de San Salvador 2023, luego de 21 años de que se realizaron los Juegos Centroamericanos y Caribe en San Salvador 2002, y El Salvador volvió a ser sede de una justa deportiva más relevante a nivel continente, esto gracias a la transformación que ahora vive el país. Más de 5,000 atletas y 35 naciones participaron en 18 días que duraron los Juegos y se enfrentaron en las arduas competencias. La seguridad fue el eje transversal de la organización de los Juegos. Más de 5,000 policías y militares se encargaron de resguardar y proteger las instalaciones deportivas, que fueron divididas en 7 clústeres. La Villa Centroamericana, instalada en la Universidad de El Salvador, 29 hoteles y el personal a 5,000 atletas. Y bueno, ahí continúa el resumen, ¿verdad? Por qué El Salvador ha cambiado y por qué El Salvador es diferente a nivel mundial. Recordemos que las organizaciones buscan lugares que sean seguros para todos sus atletas o para todos sus participantes. Ahora bien, veamos lo que dice. Tuve que leer todo esto para que entendamos por qué leí eso. Pues resulta que la UCA está en contra del Miss Universo. Escuchemos todo el veneno que tiraron. El Salvador de las Misses. El Salvador de las Misses no es el de las mayorías, sino el de Bukele. Las Misses no experimentaron el caos vehicular cotidiano. Las llevaron y las trajeron por calles despejadas y embellecidas para la ocasión, o en helicóptero. Donde llegaron, encontraron un escenario para posar, protegido por círculos de soldados con armas de guerra. Las Misses vieron el país desde el interior de un círculo militarizado. Tanto lujo en la calle y los pobres muriéndose de hambre. Aquí se preocupan porque la gente extranjera ande bien. Los aficionados al país de Bukele miraron extasiados los cuerpos muy cuidados y maquillados de las Misses, para no ver a las trabajadoras que emplean varias horas diarias para desplazarse entre su hogar y su trabajo, ni a las madres que buscan desesperadas a sus hijos desaparecidos, ni a las mujeres que solicitan habeas corpus sin obtener respuesta, ni a las abuelas que se rebuscan para alimentar a los menores que la dictadura dejó a su cargo. La desdicha de estas mujeres es contemplada impasiblemente por un Bukele que recibe a las Misses con alfombra roja en casa presidencial. La multitud extasiada solo tuvo ojos para las Misses, un negocio que vende fantasía y frivolidad. Las trajeron o vinieron para representar, para sonreír siempre, aún ante la insolencia y el acoso, y para expresarse amablemente del anfitrión, en lo que se excedieron al apoyar su reelección. La representación no era desinteresada, sino negocio. Y Bukele reforzó su marca personal, consolidó su prestigio de gobernante implacable de la seguridad y se dio un baño de popularidad en el exclusivo ambiente de la gala final. Las ganancias provienen de la explotación de la mujer. La estudiada exhibición del cuerpo femenino la cosifica y la ofrece como producto de consumo. Basta una mirada rápida a la prensa cómplice para comprobarlo. Las Misses no eran para el pueblo, sino para quienes pudieron pagar el prohibitivo precio de las entradas. Bukele, que no podía perderse la coronación, no se dirigió a la audiencia en el idioma nacional. El país que renace bajo su dirección reniega de sus mayorías, se avergüenza de ellas y las esconde. Vaya, ahí está. Aquí le han puesto, ya superen eso amargado. Ya que sacan esos curas corruptos del país, que se vayan de regreso a España. Pues la teta del pueblo salvadoreño ya se secó. O son curas o son políticos. Igualmente son adversarios y son una amenaza para el pueblo salvadoreño. Ya se les debe aplicar la ley, dice aquí Membreño. Y aquí continúa el pueblo. Este post narrativo me recuerda a las leyendas escritas por Gustavo Adolfo Bécquer. Dice: llevan una gama de fantasía dentro de un contexto político-social totalmente distorsionado. Y luego dice aquí: y esta cacería de brujas que creen hoy, se les soltó el amor por los pobres. ¿Cuántas madres Teresas resultaron hoy mi país, El Salvador? Ahora resulta que no pueden llevar conciertos, como los certámenes de bellezas que pasaron por los pobres. Y ahí la gente, mire, semejantes viejos pagados, esas ratas que hablan, oírle, ya estamos hartos de escucharle, semejantes sinvergüenzas corruptos, le gritan aquí a los curas, ¿verdad? Esto es la UCA, quieren un teletón,
chillan y chillan por todo. Luego dice, ustedes como influencers deberían hacer una encuesta para sacar a estos curas de nuestro país. Bueno, ahí pueden ver ustedes que la población salvadoreña ha respondido ante estos, que la UCA en contra de Miss Universo. Vaya babosada. Ahora bien, veamos los que saben, como el señor Acevedo, el que ha sido expresidente del Banco Central de Reserva y economista, ¿verdad? Y analista político. Mire cómo le cierra la trompa. La única manera de conseguir empleos en El Salvador es aumentando la inversión. Y en buena medida, aumentar la inversión implica atraer inversión extranjera directa. Entonces caemos de nuevo en lo mismo. Y cuando hay gente que se pregunta o critica el Miss Universo porque en El Salvador hay no sé cuántos pobres, no hay medicinas en los hospitales y el gobierno está gastando en eso, no ve la conexión de que el Miss Universo, al ayudar a cambiar la imagen de El Salvador, representa una inversión que va a atraer inversiones y que va a generar empleo y que va a reducir la pobreza. Y lo mismo los Juegos Centroamericanos y todo ese tipo de iniciativas que la gente no ve conexión. Claro que hay una conexión. Y la conexión es justamente la mejoría de la imagen del país, no cosmético, porque esa imagen responde a una nueva realidad. La atracción de inversión, la generación de empleo, la generación de ingresos para la gente, la reducción de la pobreza. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo le quedó el ojo a la oposición? El señor Carlos Acevedo habló correspondiente sobre... El hecho de que un presidente... Permítame, sobre que los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Miss Universo atraen potencialmente al turismo y a la inversión. Hace poco la encargada, la señora del turismo, no se me ha ido el nombre, dijo de que después del certamen de Miss Universo han tocado la puerta porque quieren llegar otros eventos al país. ¿Y qué representa eso? Más divisas. 177 millones de dólares en divisas dejó Miss Universo. Y los demás eventos que vendrán, que dejarán más divisas, dinero que entra a las arcas del Estado. El experto en economía y es presidente del Banco Central lo dice. Todos estos eventos atraen inversión para generar empleo. O sea, aquí le está cerrando la trompa a la UCA, que la UCA solo sirve para criticar. Ahora veamos lo que dijo, cuál es el hit de este gobierno o la seguridad o la carta del presidente Bukele. El presidente Nayib Bukele llegue a finalizar su mandato, estamos más de 4 años y medio de su mandato, con los niveles de aceptación y popularidad que tiene, pero no solo eso, la última encuesta de la CIF Gallup da cuenta de que un 93% ya de los votos válidos estaría dispuesto a votar por él. O sea, es en definitiva una cosa bien importante destacar. Sí, bueno, ese es un fenómeno inédito, totalmente insólito, nunca se había visto un presidente que llegara con ese nivel de popularidad al final de su mandato. Quizás Roosevelt, fíjate, sí. De Estados Unidos. Roosevelt estuvo 4 periodos. Sí. Y probablemente se hubiera reelecto más si no se hubiera muerto. O sea, Roosevelt tenía una popularidad increíble. No sé si aquí, en aquel momento se hacían algunos sondeos, pero no de una manera tan sistemática como ahora. Pero quizá aparte de Roosevelt, ningún otro candidato, ningún otro presidente que se recuerde en la historia ha tenido esta popularidad al final del mandato, porque el ejercicio de la presidencia, por obvias razones, es extremadamente desgastante políticamente, y toda la popularidad va cayendo. Hay presidentes que antes de los 6 meses de haber ganado la presidencia tienen popularidad
por los suelos, lo vemos continuamente. Entonces, que alguien mantenga este nivel de popularidad al final de su gestión es realmente sorprendente. ¿Y usted comparte que esto tiene que ver mucho con el tema de resolver el problema de la inseguridad o hay algún otro elemento que se sume a esto? Obviamente, el tema de la inseguridad, entrarle al tema de la inseguridad y resolverlo es digamos, el más significativo, sí. Pero hay otros elementos, ¿cree usted, de su formación y de su experiencia como economista? Bueno, yo creo que la seguridad definitivamente ha sido un hit. De hecho, yo considero, y lo he dicho en otros momentos, que para mí es el principal logro de política pública en El Salvador, por lo menos en medio siglo. O sea, no logro identificar otra política pública de esa importancia, de ese alcance, de ese calibre, por lo menos en 50 años y de repente más, ¿verdad? Entonces ha sido un hit definitivo y sobre eso se monta buena parte de la popularidad del presidente. De hecho, yo creo que la popularidad ahora de repente era mayor que antes del tema del logro de seguridad, de desarticular las pandillas. Pero sobre eso, desde luego, ha habido otras iniciativas que están contribuyendo, creo yo, a generar, bueno, no solo un entorno diferente del país, sino una imagen internacional diferente. Aunque la gente se burla que los Juegos Centroamericanos, que el Miss Universo, sí. Pero todo eso va sumando, ¿verdad? El vaso de agua se llena gotita a gotita. Sí. Y que revela un liderazgo fuerte, ¿verdad? Un liderazgo fuerte. Si no tuviéramos un líder fuerte, no se hubiera logrado desarticular las pandillas. Vaya, ¿cómo le quedó el ojo a la oposición? Permítame que se me activó aquí algo. Permítame. ¿Cómo le quedó el ojo? Que si no tuviéramos un presidente o un líder fuerte, no se hubieran desarticulado las pandillas. Prácticamente estuviéramos igual o peor que los gobiernos del FMLN. La oposición ya no haya de qué hablar. No tiene argumentos para atacar al gobierno. No tiene argumentos para sacar su frustración de que no va a poder llegar al poder nuevamente. ¿Vieron cómo la UCA tiró veneno? Tirando baba hasta espuma por la boca por Mojo Universo. Como decían en los comentarios, ahora resulta que han salido miles de madres de Calcuta preocupados por los pobres. ¿Acaso antes que llegara el presidente Nayib Bukele no habían pobres? ¿No había delincuencia? ¿Y ahí por qué no alzaba la voz la UCA? Porque la tenían bien maiciada con 30 millones de dólares. Donde el cura hipócrita Tojeira salió diciendo que era ridículo que hubieran llevado al padre Olivo a la comisión de sobresueldo. Imagínense estos curas tirándole al gobierno, como ya no les dan la comidita o ya no les llega a los 30 millones, ahí están hablando caca. Veamos otro videito que me encontré correspondiente a las pandillas que Suez Calleja colocó. Veamos. De excepción y de la Antes del régimen de excepción y de la implementación del Plan Control Territorial, era común que los ciudadanos honestos y trabajadores tuvieran que cumplir básicamente un protocolo no escrito antes de salir de su casa. Las pandillas, los mareros, habían establecido leyes no escritas que los ciudadanos tenían que cumplir para poder salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Al andar por la calle, tenía que resguardar todos sus objetos de valor por temor a que alguien se los quitara en el transporte público. Incluso aquellos que tienen la posibilidad de tener un carro, una moto, también tenían miedo. Cada alto, cada semáforo era una posibilidad de ser asaltado. Que llegaran pandilleros con armas y te quitaran lo que fuera que tuvieras. Antes del régimen de excepción y de la implementación del Plan Control Territorial, era común que los ciudadanos honestos y trabajadores tuvieran que cumplir básicamente un protocolo
un protocolo no escrito antes de salir de su casa. Las pandillas, los mareros, habían establecido leyes no escritas que los ciudadanos tenían que cumplir para poder salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Al andar por la calle, tenía que resguardar todos sus objetos de valor por temor a que alguien se los quitara en el transporte público. Incluso aquellos que tienen la posibilidad de tener un carro, una moto, también tenían miedo. Cada alto, cada semáforo era una posibilidad de ser asaltado. Que llegaran pandilleros con armas y te quitaran lo que fuera que tuvieras. Antes del régimen de excepción y de... Vaya, de eso venimos, de una sociedad en tinieblas, de una sociedad en zozobra, de una sociedad que creía que todo estaba perdido. Una sociedad, espérame, quiero ver, déjeme ver algo que quiero poner. Vaya, antes que todo, antes de continuar, quería poner otro contexto, pero creo que lo voy a poner en el otro video porque si no ya no me alcanza el tiempo. Pero los defensores de pandillas en otros lugares, ¿qué dicen? Los defensores de pandillas ruegan a la comunidad internacional y a los gringos que invadan El Salvador para que rescaten al familión y a las pandillas de las garras de Nayib Bukele, y amenazan a los salvadoreños que le pagarán muy caro por haberlo hecho Bukele, que reprima a los pandilleros. El pueblo sabe quién luchó por ellos, quién sacó el pecho por ellos, quién realmente trajo la tranquilidad que por 30 años el pueblo no experimentaba. Donde por 30 años el pueblo salvadoreño experimentaba ambientes de zozobra, de angustia, tristeza, dolor, luto, entre otras para mencionar. Donde la gente había perdido la esperanza, donde hasta se había olvidado la forma de sonreír, donde alzar la voz era un delito y era un pecado, y alzar la voz era que estaba firmando la carta de difunción, porque no habías terminado de poner la queja cuando ya te caían los muchachos, porque la policía estaba conectado y le decía, mira, aquel te puso el dedo, aquel vino a poner la denuncia y iban a acabar con tu familia. Miren lo que dicen estos arruinados aquí. Definitiva, en El Salvador de Bukele, hay muchas personas que aquí en México se han estado preguntando sobre esta supuesta, y digo supuesta, eficacia en el combate a la delincuencia organizada allá en El Salvador. Se trata prácticamente de una persecución, decíamos a veces hasta por la propia vestimenta de las personas, o una persecución sí, por el simple hecho de que a veces la gente tenga tatuajes, cuando en realidad la delincuencia y la inseguridad son fruto de la desigualdad social, son fruto de la injusticia social, y precisamente eso es lo que tendría que estarse atendiendo. En El Salvador actualmente no cuenta con un Estado de Derecho propio. Él preparó condiciones para realizar ciertas persecuciones en el ámbito político, un discurso populista que más allá tiene un trasfondo oscuro. ¿En qué sentido? En el hecho de que obviamente este régimen de excepción nace por esa tregua que Nayib Bukele tenía con los máximos líderes de las pandillas en El Salvador. Algo que se puede recalcar mucho en este tema es el hecho de que el gobierno de Bukele nunca quiso extraditar a los líderes de la MS que solicitaban en aquel momento, en el año 2021, a los miembros de la MS en México. Asimismo, el hecho de que obviamente al poner una ley donde impone a los jueces y quita a varios que ya estaban obviamente instalados, y comienza una persecución, se puede decir, a ciertos líderes opositores. Le hablo en todos los sentidos. O cualquier voz crítica que en El Salvador se levante y hable en contra de Nayib Bukele, este es perseguido con todo el aparato estatal. El sistema penitenciario actualmente, como está en El Salvador, con un hacinamiento, con torturas que se están implementando adentro de los centros penales, por investigaciones periodísticas, nos hemos enterado que existe un aproximado de 500 personas muertas a manos del Estado. Desde el momento que es capturada una persona, prácticamente es secuestrada por el Estado. Pues de entrada, señalar que aquí en México vivimos un proceso similar durante el sexenio de Felipe Calderón. Él le llamaba la mano firme, y que en esta supuesta guerra frontal en contra del crimen organizado, que otra similitud con lo que nos está diciendo es de que nunca fue real, por más violencia que se había ejercido, por esto también de supuestamente detener a integrantes de la delincuencia organizada, no había en realidad una guerra al narcotráfico aquí en México, y se utilizó en efecto, como usted nos está comentando,
Sí, y decir que incluso el fenómeno de Bukele nos tiene que llamar la atención en toda América Latina, ya que es un modelo que intentan implementar en diferentes tipos de gobierno. Ya no solamente se queda como un problema de El Salvador, sino un problema en general que obviamente está pasando fronteras y que esperamos nosotros que en otros países no se esté repitiendo. Y el tema de la guerra con la supuestamente corrupción, y es ahí donde hace capturas también a otros miembros de partidos políticos, etcétera. Y estamos... Vaya, ahí pueden ver ustedes. Los defensores de pandillas a la orden para defenderlos. Qué bonitos, así como abren la trompa para defender a las pandillas, hubieran defendido al pueblo cuando más lo necesitaba. Cuando pedían una mano amiga, cuando pedían protejan a mi hijo, protejan a mi hija, salven a mi padre, salven a mi madre, rescaten a mi hija. Se la han llevado. Cuando hubieron miles de desaparecidos, donde unos los encontraron en fosas clandestinas. Qué bien hubiera sido y creíble si estas organizaciones se hubieran levantado en contra y alzar su voz pidiendo justicia por los verdaderos inocentes que cayeron bajo el crimen organizado. Ahora resulta que salen a la defensa de las pandillas. ¿Ve qué bonito? Y estos son los que quieren que el pueblo salvadoreño se levante en contra del presidente Nayib Bukele en una insurrección o golpe de Estado. Sus ataques hacia el presidente Bukele no han tenido los resultados que ellos esperaban. Al contrario, les ha salido el tiro por la culata. Pero bueno, lo voy dejando. Déjenme su comentario con lo que le leí primero del certamen también de Juegos Centroamericanos. Lo que dice la UCA tirándole al gobierno por Miss Universo y lo que dijo el señor Acevedo. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Hace poquito hicimos un en vivo. Estuvo bien bonito, miren. No te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis y es de choto, no te cuesta nada. Así que te espero en mi segundo canal, La Neta SB. El título del en vivo que hicimos se tituló Reunión de Emergencia, Gabinete de Seguridad. Así que, miren, ahí está. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu! Debajo de este video les dejaré el enlace o el link de mi segundo canal, La Neta SB. Búsquelo y suscríbete.